Entonces, bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente las bases de datos que tenemos en la universidad. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo, de igual manera al finalizar se los voy a dejar en el chat por si tienen alguna pregunta mucho más adelante sobre alguna de las bases de datos que les voy a mostrar acá o sobre cualquier otra también. Y también más adelante les voy a dejar un canal de YouTube en el cual se va a estar subiendo esta grabación por si desean compartirla con los compañeros que no pueden asistir o para que ustedes mismas puedan mirar, volverla a mirar y revivirla para complementar cualquier cosa que les diga acá. Voy a comenzar entonces con una parte teórica sobre las bases de datos para luego pasar a la parte práctica. También tienen alguna pregunta, la pueden analizar tranquilamente, preferiblemente que sea por medio del micrófono, ya que como ahorita voy a estar compartiendo pantalla, entonces no voy a poder mirar bien el chat. Empiezo con esta pregunta. ¿Dónde buscamos la información académica y científica? Siempre, o la mayoría de veces, nos vamos a dirigir a Google, o sea, ya sea Google o cualquier otro buscador de nuestra preferencia, ¿cierto? Lo que pasa, digamos, con Google o con cualquier otro buscador es que él me va a buscar a mí siempre cosas, ¿cierto? Yo puedo poner de la peor manera posible, puedo cometer errores ortográficos, de todo, y él siempre me va a buscar a mí o me va a traer a mis resultados. La cosa es que no sabemos la confiabilidad de esos resultados que nos arroja Google, porque a veces nos arroja como por sitios, digamos, sitios web como Wikipedia u otros sitios que en su mayoría no es que sean tan confiables, y más que todo cuando estamos buscando, como dije, la información académica y científica. O sea, son sitios que a veces no traen autores o que no tienen como la mención del autor de forma clara. También puede pasar que no tengan un título o que no tengan referencias. O sea, son como elementos básicos o elementos claves para yo saber si lo que yo voy a empezar a leer, si es algo bueno o es algo confiable o no. De autor, título, referencias, ¿cierto? Entonces, para ya buscar información académica para los trabajos, nos dirigimos más fácil a bases de datos, bibliotecas, libros o repositorios institucionales. En estas partes, en estos lugares, ahí donde vamos a encontrar esa información que es mucho más confiable y mucho más pertinente. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. En las bases de datos no solamente vamos a tener artículos de revista, digamos que en su mayoría sí siempre nos dirigimos a ellas para buscar artículos de revistas, pero también vamos a encontrar libros, capítulos de libros, tesis, archivos de audio, videos, imágenes, es decir, muchas fuentes que me van a servir a mí para encontrar la información más pertinente. Como las bases de datos manejan una dinámica muy diferente a como lo hace Google en su manera de búsqueda, yo necesito tener una serie de pasos ya definidos para empezar a buscar en las bases de datos. Esta serie de pasos es lo que yo le llamo una estrategia de búsqueda. El primer paso de esa estrategia de búsqueda es el tema, o sea, definir mi tema que yo voy a buscar. Si es algo nuevo o si ya conozco algo sobre ese tema. ¿Y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo? Ese, digamos que es el primer paso, yo tengo que tener definido. El segundo paso, digamos uno de los más importantes, es la búsqueda de palabras claves, palabras o términos claves. Esas palabras claves yo las busco ya sea en tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros son una herramienta que me otorga a mí el término más apropiado de cierta palabra que yo a veces utilizo mucho, ¿cierto? Existen diferentes tipos de tesauros de diferentes áreas de conocimiento. Usted ya solamente es poner en Google tesauro de, no sé, de ingenierías, de derecho, de ambientales y así, y les va a aparecer.
Entonces, como dije, el tesauro me va a arrojar a mí ese término más adecuado. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo mucho la palabra profesor, digamos que es como la palabra que yo utilizo todo el día, todos los días. Pero cuando yo voy a buscar en el tesauro la palabra profesor, él me va a decir a mí que el término más adecuado es docente. Entonces ya sé que cuando voy a empezar a buscar algo relacionado con los profesores en las bases de datos, más bien van a empezar ese profesor por docente y voy a empezar mi búsqueda por esa palabra clave. Esa es mi primera palabra clave, docente. De igual manera, voy a tener la palabra profesor por ahí guardadita. Otro ejemplo, no sé, atracar. ¿Cierto? Digamos que ahí yo le cuento a un amigo que este fin de semana me atracaron en el centro. Cuando yo voy a buscar en el tesauro, digamos, no es un tesauro de programas sociales o cosas así, la palabra atracar, él me va a decir que el término más adecuado va a ser ya sea o robar o asaltar. Entonces ya sé que de cierta forma ya tengo 3 palabras claves: robar, asaltar y atracar. Eso es lo que va a hacer a mí el tesauro, darme el término más adecuado, pero de todas formas utilizar el que yo siempre utilizo para más adelante. El tercer paso es delimitar, ya sea que delimitamos por el periodo, es decir, por el año, por el número de años. Hay personas que suelen utilizar, o que digamos que para un trabajo quieren solamente información de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, que están haciendo una revisión bibliográfica, entonces necesitan los últimos 20, 30 años. También por el área geográfica, si estoy enfocando mi investigación o mi consulta académica en un país en específico, Colombia, una ciudad, Medellín, Bogotá, en un continente, en Asia, en América, y establecer qué tipo de fuentes también quiero recuperar. Como dije, no solamente vamos a encontrar en las bases de datos artículos, sino que también libros, periódicos, tesis, videos, imágenes. Entonces yo también tengo que establecer qué es lo que yo necesito recuperar. Digamos que este paso depende ya de cada persona, porque algunos solamente quieren tesis, entonces van a empezar a filtrar por tesis, otros que sí solamente quieren artículos, o pueden que todo aquello que les traiga libros, tesis, periódicos, o también hay unos que solamente quieren los últimos 5 años o los últimos 3. Como dije, este paso, o sea, hay que hacerlo, pero de todas formas es algo que ya cada estudiante va estableciendo. Y por último, el cuarto paso es utilizar los conectores u operadores booleanos. Los conectores booleanos permiten especificar las relaciones entre los términos de búsqueda. Entonces, tenemos 3, siempre van a ser estos 3: and, or y not, siempre así en inglés, como lo están viendo acá, y preferiblemente en mayúscula. Es decir, todas las bases de datos, no importa en la que ustedes utilicen, siempre van a encontrar o pueden utilizar estos 3, preferiblemente en mayúscula. Hay algunas bases de datos que lo admiten en minúscula, pero como no sabemos bien cuáles, entonces sí es mejor siempre copiarlos en mayúscula. Cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces el AND me permite a mí buscar los documentos que contengan esas palabras. Ejemplo, yo quiero sobre conflicto armado, pero también que me traiga a mí sobre las víctimas, lo que esté relacionado con las víctimas. Entonces buscaría conflicto and víctimas. Si también quiero conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Entonces buscaría conflicto armado and Colombia. De esa forma se utilizaría el AND. El OR es para, como para usar más que todo en sinónimos. U otra forma de llamarle a esas palabras claves. Como dije ahorita, docente es el término más apropiado, pero de todas formas yo tengo la palabra profesora ahí guardada. Entonces utilizaría docente o profesor. Porque hay autores que, aún así, a pesar de que docente es como el término más adecuado, hay autores que copian o que escriben sus artículos utilizando la palabra profesor. También, como dije ahorita, que otra sería como atracar, entonces yo sé que robar es el término más adecuado, pero puede que autores que le hayan puesto atracar o asaltar. Entonces buscaría robar, or, atracar, or,
a saltar. Y el not es para excluir. Entonces, yo quiero sobre la depresión, pero que no me traigan nada con los adolescentes. Es decir, cuando pongo not seguido de adolescentes, ahí estoy diciendo a la base de datos que me excluya ese término, que me excluya el término adolescente. Entonces, ya sé que no voy a tener documentos, resultados con esta palabra adolescente. De todas formas, ahorita en la parte de prácticas hago unos ejemplos para que sea un poquito más claro. Entonces, en resumen, serían estos 4 pasos: escoger el tema, la búsqueda de palabras clave, ya sea por tesauros o diccionarios, la delimitación tanto periódica, geográfica y de fuentes, y los conectores booleanos. Ya unas recomendaciones finales es evitar preposiciones y conectores en la búsqueda. Es decir, evitar palabras como la, los, en, y, que, o, porque cuando yo busco, como las bases de datos tienen una dinámica muy diferente a Google, entonces cuando yo busco, como buscaría en Google, no sé qué es el cambio climático. Entonces ella lo que va a hacer a mí es arrojarme resultados, documentos que tengan la palabra que tenga es, que tenga el. Se va a generar tanta información que nada que ver con lo mío, que ya me voy a afectar ahí. Y no va a tener resultados muy apropiados. Buscar o tener de 3 a 5 palabras claves. Digamos que para el ejercicio de hoy va a ser un poquito como de 1 o 2 palabras claves, pero la idea es que ustedes sí tengan una buena cantidad, ya sean de 3 o 5, porque puede pasar que a veces buscamos por una y nos quedamos con una, y esa la que solamente tenemos no me arroje suficientes resultados, o los resultados no sean tan amplios o no sean tan apropiados. Mientras que si pasa una segunda, una tercera o hasta una quinta, ahí sí puede que los resultados cambien un poquito más y sean mucho más apropiados y mucho mejor. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Esto es para, cuando yo tengo palabras, es decir, cuando tengo más de una palabra y las quiero buscar juntas, es decir, 2 palabras de manera exacta. Entonces, no sé, derecho constitucional, derecho penal, cambio climático, acoso escolar, medio ambiente. Cuando tengo 2 palabras juntas y quiero que me aparezcan así de manera exacta, siempre las pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal. Si buscamos en inglés, los resultados van a ser mucho más, es decir, van a aumentar muchísimo más y estarán más actualizados, porque los autores, más que todo, que en este tiempo, intentan publicar más en inglés como para generar una visualización más internacional, porque por ese idioma, como dije, se obtiene una visualización mucho más a cuando uno busca en español. Leer el título, el resumen y las palabras claves. Esto es para yo saber si lo que voy a empezar a leer, si me va a servir o no, porque muchas veces nos guiamos solamente por el título y cuando ya lo leemos miramos que como que eso sí está medio relacionado ahí, pero no es lo mío. O sea, que puede pasar que yo muchas veces me leo un título, o sea, solamente me guío por el título, empiezo a leer y ya como a la mitad o al final me doy cuenta que no. Mientras que si leo el título, luego paso el resumen y miro qué palabras claves tiene, por estos 3 aspectos me doy cuenta si me va a servir o no. Y ya por último, es aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Ellas tienen herramientas muy buenas, obviamente unas tienen más que otras, y a todas esas herramientas hay que sacarles un máximo provecho porque nos van a ser de utilidad. Listo. Llamen que esta fue la parte conceptual. Ya va a pasar a compartir la pantalla. No sé si porfa me confirman ahí cuando ya la tengan, cuando ya la puedan ver. ¿Sí se ve bien ahí? Hola.
No sé si alguien me pueda confirmar para no estar. Sí, ya se ve. Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces, como dije, el objetivo de acá, en este momento, es mostrarles las bases de datos que tenemos en la biblioteca, pero también quiero mostrarles unas otras, porque las bases de datos se dividen en dos: bases de datos de acceso abierto y bases de datos de suscripción. Una de acceso abierto es esta, que es Cielo. Y cuando digo que es de acceso abierto es porque ustedes pueden acceder o buscar en esa base de datos como sin necesidad como de suscribirse o de loguearse por algún lado. Solamente desde el buscador pueden buscar diferentes temas y le va a mostrar resultados. Otra es Dialnet. Esta es otra base de datos que también, miren que no es necesario como suscribirse en alguna para ustedes realizar como sus búsquedas. Pueden buscar ya sean por documentos, es decir, por palabras claves, por revistas. Acá él me menciona como materias y submaterias. Es decir, él divide acá por áreas de conocimiento. Ya dependiendo de su área de conocimiento, ustedes pueden buscar. Entonces, por ejemplo, quiero sobre economía de empresas. Entonces, también la divide por sus materias. Entonces, cuando selecciono una, acá ya escojo qué materia quiero. Entonces, busquemos sobre teoría económica. Y mire que en teoría económica hay 42 revistas. Es decir, sobre ese tema hay 42 revistas. Y acá ya puedo seleccionar qué revistas necesito yo y ya me doy cuenta por este medio qué artículos ha publicado. Si ya sé que una revista publica mucho sobre mi tema, la puedo buscar por este lado, por acá, para buscar qué es lo último que ha subido sobre eso. También por tesis. Siempre vamos a encontrar en las bases de datos tesis doctorales. No vamos a encontrar tesis ni de pregrado ni de especialización. Y creo que son como raras las excepciones que son de maestría. Pero en su mayoría, casi siempre son tesis doctorales. Y también por congresos. Yo sé que un congreso muy importante sobre mi tema, entonces puedo buscarlo acá también. Entonces, esas son dos de acceso abierto, Cielo y Dialnet. Ya para acceder a las de suscripción, que son el segundo tipo de base de datos de suscripción, que son las que tenemos en la biblioteca, entonces nos vamos al tda.edu.co. En la parte de usuarios, aquí, usuarios, Campus TDA. Y acá nos ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Le damos ingresar. Y le damos en este botón que dice bases de datos y libros electrónicos. Y acá ya nos arrojó como una especie de menú, me dice acá menú. Y acá vamos a encontrar las bases de datos académicas para la comunidad universitaria. Es decir, usted ya por pertenecer al Tecnológico de Antioquia, tienen acceso a todas estas plataformas de libros y bases de datos, solamente iniciándose por este lado, usuarios Campus TDA, el usuario y la contraseña y ya. Ya tienen acceso a todas estas bases de datos y libros electrónicos. Si ya no utilizan alguna, pueden buscarla acá directamente. Digamos que yo, no sé, utilice, no sé, Notinet. Entonces la puedo seleccionar acá, la puedo buscar y me la busca directamente. O ya podemos ir explorando cada una de ellas para que ustedes se familiaricen también con ellas. Les voy a dar como un rápido resumen sobre qué se tratan para que ustedes también tengan sino como una idea de cuáles les puede servir y cuáles no tanto. Entonces empezamos con ECOE e libro. Estas dos
son plataformas de libros electrónicos multidisciplinarios. Es decir, acá siempre vamos a encontrar libros de diferentes áreas del conocimiento. ECOE, el libro. Legiscomet, Experta, Legismóvil y Arancel. Estas 4 son bases de datos enfocadas a la parte comercial. Es decir, vamos a encontrar todo aquello que tiene que ver con exportaciones, importaciones, también con la parte legal de las importaciones y del comercio, la vamos a encontrar por estas 4 bases de datos. Ambientalex, Leyes Info y Salud Leyes, estas son bases de datos enfocadas a la normativa. Es decir, leyes, decretos, sentencias, todas esas están enfocadas a toda esa parte normativa, que tiene que ver con la jurisprudencia y normas. Claro está, a pesar de que son enfocadas a la normativa, por ejemplo, Ambientalex, como se dice su nombre, está enfocada a todo aquello que tiene que ver con la parte ambiental, tanto nacional como internacional. Leyes Info, digamos que es mucho más general con respecto a las leyes. Y Salud Leyes está enfocada a esa parte normativa, pero enfocada a la salud y a relacionados también con seguridad social y demás. Cengage, ProQuest, EBSCO, Insight, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, acá siempre vamos a encontrar información sobre diferentes áreas de conocimiento, sobre diferentes temas. Es decir, si uno se quiere ir a la fija, siempre vamos a dirigirnos a estas 6 bases de datos. Algo que tener en cuenta es que Cengage, ProQuest y EBSCO, estas 3, estas primeritas que ven acá, desde su plataforma y todo lo demás, está muy enfocado a los resultados en español. Entonces, vamos a encontrar gran cantidad de resultados en español en estas 3. Mientras que en Insight, Scopus y Springer están más enfocados a resultados en inglés. O sea, si buscamos en español, puede que encontremos resultados en estas, pero muy poquitos. Mientras que si buscamos en inglés, como yo les dije, el segundo idioma más importante, cuando buscamos en estas en inglés, los resultados van a ser muchísimo más. Y también algo que tener en cuenta es que Scopus, por ejemplo, no tiene acceso a los documentos, es decir, a los PDFs. Entonces, para que también tengan en cuenta que Scopus nunca le va a mostrar a ustedes que tiene el PDF ahí. Digitalia también es una base de datos, pero está mucho más enfocada a los libros electrónicos y también es multidisciplinaria. Billets y Notinet son bases de datos también enfocadas a aquello que tiene que ver con las normas, leyes, decretos y demás. Estas 2. Magisterio es una base de datos más que todo enfocada a temas de educación y pedagogía. Gate, ebook, Alphaxam y Bibliotecnia. Estas 4 son plataformas de libros. Estas ya no son multidisciplinarias. Estas ya cada una tiene sus propias ramas del conocimiento. Como pueden ver ahí abajito les dice qué áreas abarca. Entonces es importante también leerlas para que no estén abriendo alguna plataforma que de pronto no les pueda servir. Pero también son buenas plataformas de libros electrónicos. Entonces aquí ya les voy a mostrar algunas bases de datos y algunas plataformas para que ustedes vayan haciendo como una idea de cuáles les puede servir o cómo más o menos funcionan, los aspectos generales de ellas, cómo pueden ir buscando y demás. Entonces voy a empezar con esta de ProQuest. Como dije, estas 3 están enfocadas a los resultados en español. Y desde un principio, ella siempre me lo muestra a mí casi todo, o sea, todo en español, desde su interfaz, desde su plataforma. Puedo buscar de nuevo el paso de la estrategia de búsqueda que tengo que definir. Si necesito revistas, es decir, artículos, si quiero son libros, si quiero solamente tesis, entonces ya sé que puedo seleccionar acá. Informes, blogs, documentos, actas, periódicos. Desde acá yo ya puedo empezar a establecer
ese tipo de filtro o de limitación. En este caso le voy a dar acá en todos para ahorita mostrarles cómo se también sería el filtro de las fuentes de información. Entonces, miren que ya me dice a mí, introducir términos de búsqueda. Los términos son las palabras claves. No me dice preguntas, no me dice frases, ya solamente me dice a mí términos. Entonces, yo quiero el cambio climático. Entonces, de la forma en que yo buscaría en Google, ¿qué es el cambio climático? Entonces, acá sí me arroja bastantes resultados. Miren que me la está buscando, pero también lo que está haciendo ella es buscarme, es que él, por un lado, ella está buscando palabra por palabra, ya sea en el título o en el texto. Entonces, él, si yo sigo bajando, probablemente me encuentre con documentos que nada que ver con mi tema, porque ella lo que está haciendo es buscarme mi palabra por palabra. En este caso, el discurso oficial, miren que pues, él. Entonces, como para evitar tantos resultados, en este caso tengo 5000, yo quito estos conectores, pongo esto en comillas. Recuerden que las comillas como para utilizarlas cuando son dos palabras y las quiero así, juntas. Entonces, de nuevo, cambio climático, no sé, medio ambiente, derecho penal, pues cuando son palabras así y las quiero de manera junta, las pongo en comillas. Y ella siempre va a ser a mí, miren, me la va a buscar tanto en el título como en el texto. Cambio climático, cambio climático. Ya si quiero utilizar los booleanos, recuerden que son 3, and, or y not, siempre así en inglés y siempre, preferiblemente en mayúscula. No tienen un orden, o sea, no tienen un orden estricto, que primero tiene que ir el and, luego el or y luego el non. No, solamente pueden ir mezclándolo. Entonces quiero primero not y luego and y luego or. Que solamente voy a utilizar uno, también ya no hay que usarlos todos, tampoco tienen que llevar un orden, no solamente quiero utilizar or. El or es para cuando hay como otra forma, no sé, llamarle a cambio climático, entonces sería or y esa otra palabra. El and es para, no sé, quiero el cambio climático en los océanos, entonces sería and océanos. Entonces sería así, quiero el cambio climático en Colombia, entonces and Colombia. En Colombia o en México, entonces or México. Porque también puedo hacer de esta forma el or. Pero no quiero nada del cambio climático en Argentina. Entonces, not Argentina. Recuerden que no es un orden. Acá digamos que es más que todo como forma de ejemplo. Bueno, pueden usar solamente uno, el que más se acomoden ustedes o el que más aplique para su estrategia de búsqueda. Que solamente cambio climático en Colombia, entonces sería en Colombia. Que en su mayoría, como en algunos, miren que hay muchos que están en inglés, o también hay varios que están en español. Su mayoría son en español. Colombia, cambio climático. Cambio, yo pondría cambio climático en Colombia
así en. Lo que va a hacer es buscar a mí en. Me queda la palabra en. Le voy a arrojar como resultados que nada que ver con lo mío. Mientras que de esta forma yo ya empecé a ordenarla más, a especificarla más, y de cierta forma también por este lado, o sea, acá en la cajita de búsqueda, yo lo que estoy haciendo es aplicando el filtro o la delimitación geográfica, es decir, estoy seleccionando Colombia, pero que no quiero sobre X departamento, entonces no sé, no sé, Bogotá. Entonces ahí ya excluiría todo aquello que esté relacionado con Bogotá. Para eso se utilizaría el not. Tengo que marcar con esta estrategia, con esta búsqueda. Y tengo 2000 resultados. 2079 resultados. Aquí ya tengo estos, que son mis resultados. Algo que me tengo que fijar mucho, y es que digamos que también es un error que es muy común, y es, por ejemplo, que yo siempre pienso, o siempre van a pensar, que las bases de datos sí o sí me tienen que arrojar el PDF o el documento completo. Eso no siempre va a ser así de esa manera. Hay documentos que no tienen siempre el PDF. Entonces yo lo que tengo que hacer, en vez de abrir documentos y así solamente por el título, me tengo que mirar, al menos en esta base de datos, que abajo sí me diga que texto completo en PDF o texto completo en PDF. En esta base de datos ella me va a dar a veces estas tres opciones: resumen y detalles, texto completo y texto completo PDF. Resumen y detalles es solamente cuando tiene resumen y los detalles como autor, título, año de publicación y demás. El texto completo es que yo la puedo leer acá mismo dentro de la base de datos sin necesidad de descargarme algo. Y el PDF, ya me tiene el PDF. Digamos que la desventaja de esto es que esto literal solamente trae texto. Entonces, si yo cuando abra este documento, mire que el PDF tiene imágenes, gráficas, tablas y demás, esta opción no me lo va a mostrar. Entonces, a veces puede que no traiga ninguna, solamente traiga resumen y detalles, pero miren, detalles y texto completo, en este caso no tiene PDF. Pero una de las grandes ventajas que tiene esta base de datos es que en su mayoría sí me va a mostrar a mí el PDF o demás. O puede pasar en estos casos, miren, obtener texto completo. Es decir, que yo puedo mirar este documento en otra página. Pero yo sin así normal abriendo documentos, lo abro y veo que por este lado no me muestra el PDF. Yo lo que voy a hacer es cerrar esto y cerrar la base de datos y mejor me voy a Google porque allá sí me muestran los PDFs. Y es porque no me fijé en este detalle que me está diciendo que lo puedo obtener en otro enlace. También por este lado de acá. Estos son como detallitos en los que uno se tiene como que fijar para no abrir documentos que de pronto no lo tengan. En este lado, al lado izquierdo, tenemos ya el cuadro de filtros o delimitadores. Entonces, de una vez, lo que yo hago es delimitarlo a texto completo, ¿cierto? Como para evitarme que yo siempre haga documentos y que ninguno tenga el PDF o el documento acá mismo en la base de datos. Selecciono la opción delimitar a texto completo. El tipo de fuente, recuerden que ya cada uno va estableciendo también qué es lo que necesitan. Entonces, si quiero revistas científicas, decir artículos, si solamente quiero prensa, si quiero informes, tesis, ponencias, aptas. Entonces, yo solamente quiero revistas científicas, es decir, artículos científicos o todo aquello que tenga las revistas científicas. Entonces, no quiero ni tesis, pues si deseo tesis, puedo seleccionar esta opción. Si quiero informes, miren que tengo muchas fuentes que me sirven a mí para realizar mis documentos, mis trabajos. Le voy a aplicar
solamente a las revistas científicas. Ya va un poquito más. El año, entonces los últimos 12 meses, los últimos 5 años o los últimos 10 años. Si deseo personalizar más la fecha, puedo seleccionarla desde este lado. Voy a mejor a seleccionar los últimos 5 años. ...2016... ya casi que puedo modificar el día y el mes, porque estoy tomando como el 8 de junio. El tipo de documento, a pesar de que seleccionamos revistas científicas, en las revistas científicas traen muchos tipos de documentos. Entonces tenemos artículo principal, artículo, información en general, tenemos comentarios, reseñas, informes preliminares. Eso también tengo que seleccionarlo yo, porque como dije, cuando yo estoy estableciendo mi estrategia de búsqueda, dije que solamente quería artículos. Entonces selecciono estas dos opciones, porque de pronto cuando esté abriendo documentos me encuentro con comentarios, con informes, con entrevistas, ¿cierto? El idioma, porque a pesar de que yo siempre busque así en español, miren que hay documentos en otro idioma. Me lo buscó porque el título alternativo, como pueden ver acá, está así. Factores que terminan con relación al cambio climático. Por eso, y porque está publicado en una revista colombiana. Entonces, acá también lo que tengo que hacer yo es seleccionar ese idioma, porque mira la cantidad de documentos en otros idiomas: catalán, ruso, checo, alemán. Entonces selecciono solamente español si me piden, no sé, para una tarea, un artículo en otro idioma, en un segundo idioma. Entonces ahí está mi selección inglés, porque esos son los que me gustan a mí. Voy a seleccionar esos dos idiomas. Digamos que no sé, ya se me facilite cualquier otra cosa, o yo selecciono también portugués, el idioma que más se me facilite. Ya otros filtros como el lugar, a pesar de que yo ya filtré de cierta forma por el país, el cambio climático en Colombia, hay unos, digamos que este lugar se refiere más que todo a donde fue publicado el documento. Pero en México pueden hablar sobre eso, en Chile también, en Brasil, en India. Digamos que eso se refiere más que todo al lugar donde fue publicado, pero de todas formas las bases de datos no son, o sea, son herramientas, ellas también se equivocan, entonces pueden que estén más por allá, mucho más adelante, no sé, hablando sobre el clima climático, cambio climático en Texas, o en Nueva Zelanda, o en Hong Kong. Digamos que ya hay otros filtros, digamos que no son como tan útiles o que no son tantos. Los más importantes son limitar siempre a texto completo para no cometer el error de abrir documentos que de pronto no lo tengan. El tipo de fuente, si quiero revistas, tesis, periódicos, informes. El año de publicación, es decir, qué documentos quiero que abarquen, porque a veces también abrimos documentos, solamente quiero de 2016 en adelante. Entonces voy abriendo documentos si son de 2012, de 2008, de 2005. Entonces mientras abro y abro documentos, me voy cansando de encontrar la fecha, y una vez la establezco acá. El tipo de documento, porque las revistas científicas y académicas no solamente traen artículos, también traen traducciones, informes, comentarios y el idioma. Digamos que esos son los filtros que uno más utiliza. Ya aquí voy a mostrarles una herramienta, así rápidamente, que como les dije, hay que sacarle provecho a esas herramientas que nos ofrecen estas bases de datos. Entonces, una de ellas es guardar documentos por medio de crearse una cuenta. Entonces aquí le ven este muñequito,
le doy acá crear una cuenta a mi cuenta. Ustedes para buscar y descargar los documentos no es necesario crearse la cuenta. O sea, miren que yo no tengo ninguna cuenta abierta y puedo buscar y ahorita también puedo descargar los documentos sin necesidad de eso. Cuando yo creo esta cuenta es con el correo institucional, claro está, y le pongo una contraseña y creo la cuenta. Las ventajas que tengo es guardar los documentos, es decir, acá como pueden ver al lado hay una carpeta. Entonces yo quiero guardar este documento porque está chévere, este también, este. Entonces acá al lado ya me aparece que la carpeta está abierta con 4 documentos. Esto me va a quedar ahí guardado siempre y cuando yo lo conecte con la cuenta. El resto no va a hacer. O sea, yo cierro esto aquí y esto ya desaparece. También puedo guardar las búsquedas, es decir, guardar esto y guardar esto, es decir, estos documentos. Por este lado, guardar búsqueda alerta, guardar búsqueda, crear alertas. Cuando creo una alerta, también por este lado, crear alerta, es porque yo le digo a la base de datos que me mantenga actualizado sobre el tema. Es decir, que ella constantemente, cada vez que suba un documento a esta base de datos sobre el cambio climático en Colombia, me lo manda el correo. Y ella va a hacer eso. Siempre que suba un documento relacionado con el cambio climático en Colombia, me va a mandar el correo sobre eso cuando yo creo una alerta. Digamos que por esa forma es importante o es una de las ventajas de crearse una cuenta dentro de la misma base de datos. Y acá ahora sí voy a abrir un documento. Vamos a ver uno que esté así como completo. Bueno, este. No creo que tenga que mucho que ver con el cambio climático, es más o menos, pero es porque tiene las 3 opciones: texto completo, PDF y resumen y detalles. Entonces aquí tengo el título, los autores, en qué revista fue publicado, en qué ciudad, el volumen o tomo, como se le nombran, el número, el año y el número de las páginas. Entonces aquí, como es el texto completo, es porque yo lo puedo leer acá mismo. Miren que acá mismo lo puedo leer sin necesidad de descargarme algo. Esto solamente es texto. Si ahorita miramos el PDF y de pronto tenga una figura o una tabla. Miren que aquí no me lo está mostrando. Puede que no, pero en caso de que sí. También la ventaja de tener este texto completo es que cuando tenemos un documento en inglés, como ahorita vimos que tenemos resultados en inglés, entonces puedo traducirlo, claro está, teniendo cuidado con esas traducciones, porque también, como se traduce con el traductor de Google, ese traductor, digamos que no es tan confiable y comete algunos errores. Entonces, como tener cuidado con eso. Ya el PDF, aquí lo puedo leer también en formato PDF. Lo que yo les decía, miren que esto me está mostrando como una imagen y el PDF no me lo está mostrando. Presentación de texto completo no me la muestra porque literal es texto. Y así pueden pasar con muchos documentos que me muestra esa opción, pero que el PDF si tiene tablas y figuras, entonces es preferible, al menos en su mayoría, escoger siempre la opción de PDF. Puedo descargarlo. Yo como les dije, no es necesario crearse la cuenta por este lado. Yo no la creé. La pueden descargar libremente, ya sea por esta opción o por esta opción de acá. Tengo estas 2 opciones: descargar PDF y me lo descarga así, de manera rápida. Y una opción que a veces digamos que se omite mucho, pero que es importante al menos en esta base de datos y para tener también en cuenta con otras bases de datos, y es esta parte de resumen y detalles. Cuando yo bajo, ahí está, ¿no? Cuando yo bajo me encuentro con esto que dice URL del documento. Casi todas las plataformas de libros y casi todas las bases de datos me van a ofrecer a mí la URL, el enlace o link, como le llamen cada una de ellas. Y eso quiere decir que
yo no puedo coger el que se encuentra acá en la parte de arriba. Como estamos tan acostumbrados en Google siempre a copiar y pegar el que se encuentra acá, las bases de datos no funcionan igual. Entonces yo siempre tengo que buscar esa que me da la opción a mí. De URL, link, enlace, de cualquier forma que lo llame cada plataforma. Siempre tengo que coger ese. Este es el que me funciona a mí. Si yo, por ejemplo, le mande esto al profesor, probablemente no le vaya a abrir porque tiene otra cuenta, otro computador, otra red. Entonces, como para evitarnos los problemas, también siempre mando el que me ofrece a mí la plataforma. Ahorita en nuestras bases de datos también vamos a mirar que la mayoría siempre va a tener eso, URL. Otras herramientas que también son buenas que ustedes pueden utilizar es esta parte de citar. Esto lo que hace es arrojarme la referencia. Esta base de datos todavía no está actualizada a APA 7, todavía sigue utilizando APA 6, entonces digamos que hay ciertas cosas que hay que cambiar. Y tal cual, esto está acá, así de esta forma, así me va a arrojar a mí la referencia. Entonces, este título, por ejemplo, está en mayúsculas sostenida. Y APA dice que esto no tiene que ir en mayúsculas sostenidas, entonces yo tengo que cambiarle esto. Acá, por ejemplo, también me muestra que pone Salazar Juan Camilo Vázquez. Vázquez es el apellido, no el nombre. Y en la cita o en la referencia, él pone la inicial como si fuera el nombre. También puede pasar con este, Ovalle, que es el apellido. Entonces yo lo que puedo hacer es copiarla, porque es una gran ayuda, no la tengo que hacer manual. Copiarla y ya modificar esos aspectos como poner Vázquez, en este lugar Salazar Vázquez, voy por este lado, cambiarle la mayúscula a esto y ya como otros datos que son necesarios. Pero ahora también digamos que si en caso todo estuviera bien, sería una buena forma de yo de ahorrarme este tiempo de no referencias. Lo puedo mandar por correo. Acá pongo la dirección de correo electrónico. Recuerden que tienen que ser de la institución, del tecnológico, el nombre de la persona que va a enviar, el asunto y un mensaje opcional. Imprimir y otras opciones, como se llaman las más populares. Miren que acá arriba también tengo la URL. Cuando leen otras opciones también puedo seleccionar este enlace. Lo puedo guardar en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom o OneDrive. O descargarlo como en PDF u otro formato, ya sea Word o solo texto. Me vuelvo otra vez aquí. Miren que es como una buena base de datos. Casi todo está en español. Tenemos muy buenos resultados o gran cantidad de resultados también en español. Y es como muy dinámica y muy práctica de utilizar. No es tan complicada. No todas van a ser iguales, pero digamos que esta es una buena base de datos y acá siempre va a encontrar resultados sobre diferentes áreas de conocimiento. Listo. ¿No tienen alguna pregunta con esta base propuesta? Vamos bien hasta ahí. ¿No hay alguna duda? No. Bueno, a continuar con esta de EBSCO. Esta también es una buena base de datos en español. Entonces selecciono esta opción, esta primerita, y selecciono esta primera casilla. Porque esta base de datos también se divide en otras bases de datos, como pueden ver acá. De seleccionar y continuar. Acá puedo realizar el mismo tipo de búsqueda si deseo. O sea, yo puedo buscar de la misma manera en todas las bases de datos y no va a haber ningún problema. Es como también un tipo de comparación para yo saber, digamos que a veces hay unas que funcionan más que otras, entonces también me pueden servir cuando yo busco de la misma forma. Le doy buscar
En este caso, tengo 278 resultados a comparación de esta. Tenía un poquito más. De todas formas, esto no quiere decir que sea una mala base de datos. Puede que esta me pueda servir más cuando tenga más poquitos resultados. En este caso, de cierta forma se parece a ProQuest, que acá en la parte central tengo mis resultados. Miren que siempre me va a decir a mí si tiene el PDF o no. Esta ya no tiene el texto completo, como en esta ocasión, que me la decía texto completo. Acá solamente me da la opción a mí de PDF. Entonces, si lo tiene o no. Si lo tiene no como en HTML. Y acá al lado izquierdo, el cuadro de filtros o delimitadores. Entonces, como siempre, limito a texto completo. De todas formas, tanto Xcode como ProQuest, en su mayoría siempre me arrojan a mí el PDF. Entonces aquí en este caso solamente me quito como dos opciones. Casi en su mayoría siempre va a tener el texto completo. Por eso también es como una buena base de datos, porque siempre me arrojan a mí esa opción. El año, en este caso tengo de 2005. Ya sea que lo modifique acá mismo o voy arrastrando este cosito hasta encontrar el año más adecuado. Estoy utilizando los últimos 5 años, entonces desde 2016 ya me lo está disminuyendo más. El tipo de fuente, tengo publicaciones académicas y libros. A seleccionar publicaciones y publicaciones académicas, le doy a actualizar. La materia o término del tesauro, de cierta forma ustedes también se pueden copiar de esto. Miren que me está arrojando a mí término del tesauro. Entonces acá me lo va a arrojar en otro idioma, es decir, en inglés. Entonces yo puedo copiarlos, Climate Exchange, y buscarlo también en este idioma para mirar las diferencias. La publicación, es decir, la revista, el idioma, español, inglés. Lo voy a seleccionar español y seleccionar. Se me perdió no el idioma, pero también puede seleccionar esa ahí. Quitémosla. La que nos va a aparecer. Idioma. Le dan en mostrar más. Entonces, español, inglés. Y ya otros filtros. La geografía, que es el país. Miren que tenemos Colombia, Bogotá, Colombia. Utilizamos los delimitadores, que son más comunes, como el tipo de fuente, que es publicaciones académicas, revista, la fecha, el idioma. Acá también yo me puedo crear una cuenta para guardarlos en la carpeta, como pueden ver. Entonces puedo seleccionarlas en esta partecita de aquí. Y acá ya me muestra que la carpeta está abierta. En este caso le doy conectar. Vamos a mirar si me da. No quiere dar. Pero le dan ahí conectar y ahí le muestra cómo crearse la cuenta también dentro de esta base de datos para guardar los documentos. Entonces miren que en este caso ya me aparecieron que la carpeta está vacía, por lo mismo, porque siempre que yo le doy como otra opción para y me vuelve a reiniciar esta página, esto ya no me queda guardado ahí. En esta base de datos yo también puedo buscar ya sea por imágenes. Entonces miren que tengo como estas opciones para yo buscar imágenes, o por videos también. Tengo diccionarios, índices y libros electrónicos. Entonces voy a abrir esta parte de imágenes. Voy a buscar cambio climático.
mira, se me da buscar. No me quiso buscar. Acá entonces no se me bien. Aquí está como maluquita, pero acá también pueden buscar ustedes por imágenes. Y ya vamos a seleccionar un documento. Seleccionemos este primero. Entonces tengo el título, el autor o los autores, en donde fue publicado, las materias, las palabras clave. Recuerden que esto es importante para saber si esto está relacionado o no a lo que voy a empezar a leer. El resumen en inglés, en español. Miren que acá tengo todo esto para yo ya saber si por este medio me sirve o no, es lo que voy a empezar a leer. Y las herramientas. Entonces, lo puedo guardar en Google Drive, eliminarlo o añadirlo a la carpeta, imprimirlo, enviar también por correo electrónico. Entonces aquí yo lo puedo guardar por correo electrónico, enviarlo, perdón, el asunto, es decir, para guardarlo, citarlo. O sea, cuando dice citar no es que va a citar, sino que lo va a referenciar. Esta base de datos está actualizada a APA 7, entonces busco la opción APA séptima edición y de nuevo modificando como estos detallitos que están como en mayúscula sostenida, pero el resto ya sería copiar y pegar y agregarle el enlace. Que el enlace sería otra vez por este medio, que de nuevo es enlace permanente. Entonces, como les dije, estas bases de datos en su mayoría siempre me muestran a mí todo aquello que diga enlace permanente, URL o link. Este es el que yo siempre debo copiar, ya sea en las referencias o si se lo va a mandar a un compañero o el profesor. Siempre tiene que ser el que me da a mí la base de datos. También agregarle nota. Estas notas van a quedar solamente guardadas. De nuevo, si le abro una cuenta, mira, iniciar sesión para guardar notas. Entonces yo puedo copiarlas, pero si no inicio sesión con la cuenta no me va a dar. Recuerden que esa cuenta solamente es para guardar documentos y para guardar notas o demás. Porque ustedes para buscar y para descargar los PDFs, como en este caso, miren que aquí también lo tengo completo y lo puedo descargar también sin necesidad de como de agregar, de loguearme o de crearme una cuenta. Solamente es como una herramienta extra que les puede servir a ustedes para eso. Me voy para la lista de resultados. Digamos que en esta fue más corta porque de cierta forma se parece mucho a ProQuest, en que su mayoría están de esta forma, de que tengo los resultados acá, de que las herramientas también recuerden mucho el enlace permanente, y acá ya sería como esta base de datos que es esto. Aquí ya les mostré estas dos. Ya les voy a mostrar otra que es Engage. Esta también en su mayoría está en español. Vamos a darle copiar y pegar. Vamos a buscar de la misma forma en esta base de datos. Y esta, digamos, en su interfaz, en su plataforma, cambia el orden a como lo teníamos en ProQuest y en Epsco. Entonces, ella me está buscando a mí. También todo aquello sobre relacionado con el cambio climático en Colombia. Me busca a mí por las revistas. Si yo quiero mirar la revista, aquí, que está buscando 233 revistas. Las publicaciones académicas,
En su mayoría, siempre que uno busque, ella siempre me arrojará a mí esta opción de publicaciones académicas, es decir, artículos o cualquier otro tipo de documento que tenga relacionado con las publicaciones académicas. En este caso tengo 2000. Libros, tengo 5. Ella lo que hace aquí es aplicarme automáticamente el filtro de que yo quiero son artículos. Ya yo acá miro si quiero son libros o noticias también. Entonces aquí tengo libros, son 5. Y noticias, también tienen gran cantidad. Otro filtro que ya esta base de datos aplica directamente y automáticamente es el texto completo. Yo a pesar de que siempre busque, miren que en estas me tocaba a mí aplicarlo. Esta Desengage, ella lo aplica automáticamente. De igual forma que aplica siempre o me arroja siempre a publicaciones académicas. Ella siempre va a aplicar de cierta forma estos dos filtros, este y el de texto completo. Si ya quiero libros, selecciona la opción de libros o noticias también o revistas. De todas formas, si en este caso ustedes ven, recuerden fijarse en esos detallitos, que este filtro no fue aplicado, ustedes lo pueden aplicar por este lado, por el lado derecho, que es en la parte de filtrar. Pues acá ya esta base de datos cambió. Antes teníamos los filtros al lado izquierdo, en este lado ya los tenemos al lado derecho. Filtrar. Pues aquí yo lo puedo filtrar por documentos de texto completo. Si necesito periódicos que sean realizados por pares o documentos que contengan imágenes. Que está como maluca. La fecha de publicación, el tema, entonces, cambios climáticos, investigación ambiental, desarrollo sostenible, biodiversidad. También puedo seleccionar por el tipo de tema o filtrar por el tipo de tema. El tipo de documento. Recuerden que a pesar de que sean publicaciones o revistas académicas científicas, todas ellas siempre van a tener artículos, comentarios, ensayos, reseñas, informes, estudios de casos, cartas. Yo también tengo que seleccionar ese de artículo. Y el título de la publicación que se refiere a las revistas. Así yo sé que, por ejemplo, Luna Azul es una revista que publica mucho sobre esto, o que esta revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas Naturales publica mucho sobre el tema. Entonces ya sé que la voy a buscar directamente para mirar qué es el último que ha subido ella. En este caso, yo no me tengo que fijar en la parte de abajo si me tiene PDF o no, porque ya solamente con este filtro ya sé que el PDF va a estar ahí sí o no, a menos en esta base de datos. Voy a seleccionar entonces, pongamos abramos este documento. Entonces aquí tengo el título, los autores, el año, pues reciente, la revista, la universidad, qué tipo de documento es, artículo, como lo seleccionamos, y esto es algo que tiene nuevo, la extensión o cantidad de palabras que tiene este artículo. Acá yo lo puedo leer, si en este caso, miren que a diferencia de ProQuest, ella sí me muestra figuras, y si tiene tablas también me la va a mostrar. Esta es una de las ventajas que tiene Cengage, que yo lo puedo leer acá mismo y me va a mostrar todas estas figuras y todas estas tablas. Le puedo dar traducir, de nuevo, si esto estuviera así en inglés, lo puedo dar traducir, teniendo cuidado con esas traducciones, ya sea reducirle el tamaño a la fuente, aumentar el tamaño de la fuente, también lo puedo escuchar, también es una de las ventajas que tiene, que lo puedo escuchar, y las herramientas como guardarlo en Google Drive, en OneDrive, enviar por correo, descargarlo,
Miren que no necesito tampoco nada, una cuenta o algo para yo descargar el documento o imprimirlo. Miren que siempre me arrojan a mí el PDF. Solamente sería abrirlo y leerlo acá mismo. Citarlo. Acá ahorita también tengo otras herramientas como citarlo, que es la referencia. Acá escojo APA 7, esta también está actualizada a APA 7. Claro, está fijándome muy bien en los detalles. Entonces, si veo que la referencia se encuentra bien, solamente sería copiar y pegar y ya. Enviar al correo, como ya vimos, descargarlo también por esta parte. Obtener vínculo. Nunca coger el que se encuentra acá arriba, sino la que siempre me ofrece a mí la base de datos, porque en su mayoría casi todas las bases de datos de plataformas me van a ofrecer a mí esto. Obtener vínculo, enlace, link, como prefieran llamarlo ellas. Y algo que también tiene esta base de datos como una herramienta, y es la de subrayar y agregar notas. Entonces, para aquellas personas que son como más bien como gráficas y que les gusta mucho subrayar, pueden ir mirando. Entonces que esta parte de acá está interesante, entonces lo subrayo en amarillo. Esto también aquí, que también como fórmula, así en amarillo. Que quiero subrayar esto acá, entonces lo pongo en morado. Que los títulos y así en azul. Miren que es como una buena opción para ustedes como obtener estas cosas. Que esta partecita de acá, pongámoslo en rosado, y que el rosado sea para citar. Dice que voy a citar esto. Esta cosa acá también. Miren que es como una buena forma de uno como ir subrayando y mirando las cositas mientras voy leyendo el documento. Y acá en esta parte me dice que lo que he destacado yo, que notas he puesto yo también. Que ya me muestra si necesito agregarle notas también a estas opciones o no. Es como una herramienta extra que tiene esta base de datos y que no tenía ni EBSCO ni ProQuest. Tenemos esta otra base de datos que es Engage. También en su mayoría, casi todo va a estar en PDF. También vamos a tener una gran cantidad de resultados en español. Y es de cierta forma muy dinámica y muy fácil de usar. Ya tenemos estas tres bases de datos: Engage, ProQuest y EBSCO. Ya acá es como que ustedes vayan explorando las otras, Insider, Scopus, Springer, las que son normativas y las que son más bien comerciales. Ya que ustedes también pueden familiarizarse con ellas, algunas son más diferentes, como de su interfaz y demás son muy diferentes, pero ya la invitación a eso, que ustedes vayan explorando esas otras bases de datos. Ya acá les voy a mostrar dos plataformas rápidamente de libros. Voy a empezar con esta del libro. Como dije, estas dos son plataformas de libros multidisciplinarios. Entonces, busquemos también sobre el cambio climático. Entonces, tengo varias cantidad de libros, todos son así en español. Como dije, esta es una buena plataforma para los libros electrónicos. Y tengo la opción de guardar en una estantería, es decir, como en las bases de datos que pueda guardar en una carpeta, o leerlo directamente. No le recomiendo que lo lean directamente porque hay como unas cosas que hay que mirar cuando abramos el libro. Por lo tanto, voy a abrir uno. Abramos este.
Listo. Entonces, hay algunas cosas que hay que mirar. Una de ellas, aparte del título y la información bibliográfica, que es importante tenerla clara, la cantidad de páginas que tiene y la cantidad de páginas que me deja imprimir. Ahorita les voy a decir por qué es importante fijarse en esta. Si tiene el audio para disponible o no, es decir, para que me lo lea. En caso de que tuviera un resumen, acá aparecería la tabla de contenido. Por acá también me di cuenta si lo que voy a empezar a leer, si me va a servir o no. Leer en línea, ahorita nos vamos para esa parte. Obtener cita, que la referencia también está actualizada para 7. Y es la referencia del libro completo. No es ni un capítulo del libro y la referencia es diferente, pero sí es la referencia del capítulo del libro completo. Agregar a la estantería de nuevo, como esto es una buena opción para guardar los libros. Entonces yo puedo crear carpeta, no sé, medio ambiente. Guardar, y ahí quiero agregar este libro. En este lado me voy para mi estante, que sería este de acá. Entonces aquí tengo varios libros que ya he guardado y algunas carpetas que también he hecho. Entonces en la carpeta de medio ambiente tengo el libro que acabo de guardar. Yo puedo crear carpetas en mi estantería, de nuevo conectándolo con la cuenta. Miren, con este muñequito. Cerrar sesión, descarga mi estante, mi perfil, por este medio. Y acá yo puedo crear carpetas dependiendo de las materias que tengo, dependiendo también de los temas. Es una forma como no estar organizado en esta plataforma. Está lo de la descarga del libro. A veces no permiten, pero también hay que fijarse en eso, que si tenga esta opción de descargar. Y para yo descargar el libro, primero tengo que descargar la aplicación, ya sea para dispositivos móviles a través de Play Store o App Store, o para computadores por medio de Windows o también computadores Mac. Tengo estas 4 opciones. Entonces primero me tengo que descargar el libro la aplicación para descargar sí o sí el libro. Si no descargo la aplicación, no me va a dejar. Entonces una vez haga eso, me voy al siguiente paso y paso a descargar el libro. Esto no es una descarga por tiempo ilimitado. Acá me dice que me lo va a prestar solamente por 7 días. Esto funciona igual que una biblioteca. La biblioteca solamente me prestan a mí los libros por cierta cantidad de días. En este caso, 7. Al 8º día, este libro va a desaparecer de la aplicación que yo acabo de descargar. Ya lo que tengo que hacer es volverme a buscarlo. Por eso digamos que también es importante lo del estante, porque en vez de realizar la búsqueda de buscarlo, encontrarlo, de una vez me voy para mi estante, lo selecciono y lo vuelvo a descargar. Esta sería la forma de la descarga del libro. Ya le doy leer en línea. Entonces acá ya lo puedo ir bajando para leerlo, pasando la página por este lado o seleccionando una también en específico. Tengo otra vez lo de obtener enlace. Acá lo tengo. Agregarlo, buscarlo. O si también tengo un capítulo en específico, entonces me quiero leer solamente este, porque es el que me piden a mí, es el que me interesa a mí. Entonces, acá ya también lo empiezo a leer. Tengo el escuchar. Recuerden que también estoy realizando como otras actividades. Puedo leer, decir a la plataforma que me lo vaya leyendo. Agregarle un marcador, que es como un tipo de separador. Es decir, que esta página ya fue marcada. Esto me va a quedar guardado cuando yo lo creé con la cuenta. Entonces ahí ya me va a quedar guardado. Agregarle notas. Este capítulo. A lo mismo que estamos viendo ahorita con la base de datos de Cengage, también puede hacer lo mismo. Y subrayar. En este caso solamente tengo 3 colores.
pero también puede ir subrayando. Entonces, que rosado lo es para las citas. Y así puedo ir subrayando diferentes cositas. Entonces, que esta palabra sí me interesa, que los títulos y demás van a estar en amarillo. Eso me va a quedar ahí guardado. También tengo la opción de traducirlo acá mismo. Como pueden ver, me muestra 3 banderas. O sea, si yo voy leyendo y encuentro con una palabra en inglés o en otro idioma que no entiendo, entonces en vez de abrir un traductor, acá mismo la plataforma me da esa opción. Entonces encuentro una palabra, digamos que si fuera una palabra, acá solamente seleccionarla, selecciono el idioma en que quiero que me diga la palabra y él me la va a decir a mí. Esta es una buena forma de copiarlo o agregarle nota también. Lo de la referencia, de nuevo, es la referencia del libro completo. Copiarlo. Diccionario, o sea, cuando estoy también leyendo y no encuentro una palabra, esto también me da la opción a mí, en vez de yo abrir pestañas y pestañas buscando el diccionario, acá mismo puedo buscar esa palabra que no entiendo. Entonces, no sé qué es la palabra espacio. Entonces, ella me va a buscar a mí las diferentes definiciones de esta palabra. También lo que puedo hacer es, por ejemplo, seleccionarla, seleccionar la opción de diccionario y ella me está buscando ahí. Vulnerables. Y lo que yo les decía ahorita, movámonos acá, era que era importante fijarse en la cantidad de páginas que va a imprimir el libro. Cuando uno tiene capítulos en específico, uno no necesita descargarse el libro completo, porque no es necesario como ni descargarse la aplicación ni luego descargarse el libro como para, digamos, este capítulo que es cortico. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar esta de imprimir, me dice que tengo 122 páginas, esto ya depende de cada libro, unos tienen más, otros tienen menos, pero también es buena opción. Pero por esta vez puedo descargar 20 páginas, nada más. Entonces este capítulo va a la 221 a la 247 que empieza el otro capítulo. Entonces, descargo de la 221 a la 240. Esto no me va a imprimir. Esto lo que va a hacer a mí es generarme un PDF. Y ese PDF ya es mío, ese PDF ya me lo quedo yo. Eso ya no me lo quitará a mí la plataforma ni la aplicación. Y esta opción es muy buena solamente cuando tenemos capítulos o páginas que solamente quiero leerme así en específico. Entonces, acá ya tengo esas primeras 20 páginas del capítulo que yo necesito. Como me hicieron falta como otras 7, yo vuelvo entonces a los 240 hasta la 247. Le doy otra vez generar PDF, él me lo descarga y eso otra vez es mío. Yo lo que hago es conectarlos o pegarlos los dos por otras herramientas de internet. Pero esto es una buena forma de yo tener estas páginas para mí y que solamente es como para capítulos o páginas en específico como este, que es cortico, y siempre que vuelvo a ella ya me dice que fueron disminuidas esas páginas. Antes tenía 192, ya tengo 94. Solamente aplica cuando es página más o capítulo más específico o que solamente necesito 5 páginas nada más y mientras voy en el metro voy leyendo, pues lo descargo y hago eso. Si ya necesito más, ahí sí ya es mejor y lo más recomendable es descargarse el libro. Digamos que esta es otra, que es el libro, que también es una buena plataforma de libros electrónicos que les va a servir mucho a ustedes.
Ya por último, les voy a mostrar esta Digitalia. Entonces acá buscamos también cambio climático. Entonces, recuerden que Digitalia también tiene artículos. Y yo me di cuenta qué resultados tengo acá por este medio. Con ese formato, es decir, que de los 24 resultados, los 24 son libros electrónicos. Entonces, por este medio me di cuenta si son libros electrónicos o si también tiene artículos. El idioma, el país, los autores, los editores. Ya selecciono uno. Entonces tengo la información general, el resumen, la tabla de contenido por este lado, los visores, si está disponible, o si también está disponible el audiolibro. También tengo el préstamo, es decir, la opción de descarga por medio de esta aplicación, es decir, yo tengo que tener esta aplicación para que me descargue. Y de nuevo es un préstamo, en este caso ya tiene más días que el libro, acá me lo presta por 20 días y el formato de lectura es en PDF. Acá no me dice a mí el enlace. Cuando ustedes vean que una plataforma no tiene específico, ahí explícito el enlace, obtener enlace, a modo de tip les digo que se vayan a la parte de obtener cita o referencia o demás, seleccionan esta APA y aparte que obtienen la referencia, copian ese enlace que les da la misma referencia, porque ese es el enlace que ustedes van a necesitar. Siempre ese. Bueno, o sea, si no está ahí explícito en la plataforma, se van a la parte de referencias o de citas o citación y copian ese. En caso que solamente necesiten el enlace. Y aquí le doy leer. Ya lo puedo leer así. Vemos que esta no tiene tantas herramientas como tiene el libro. Lo que puedo hacer es agregarle marcador, es decir, añadirle marcador. Esta página fue marcada, agregarle notas, leer. O si deseo también un capítulo en específico, entonces lo selecciono por estos 3 punticos y digamos esta. O que quiero este. Entonces ahí ya selecciono ese capítulo y así voy empezando a leer. Entonces esta página también me lo va a agregar un marcador y también una nota. Estas son las opciones que tiene Digitalia para el momento de leer. La ventaja de esta plataforma con eLibros es la cantidad de préstamos que me permite a mí cuando yo lo descargo, que esta tiene 20 días, mientras que el libro tiene 7. Pero el resto también son muy buenas plataformas para ustedes buscar. Miren que en su mayoría casi todo está en español y son muy fáciles como utilizar, muy dinámicas, ¿cierto? Que son como las ventajas. Ya la idea es que ustedes vayan explorando tanto otras plataformas de libros como otras bases de datos que tenemos y vayan mirando con cuál se acomoda más, con cuál no tanto, ¿cierto? Si usted no tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, de compartir un momento. No. En el chat les voy a dejar entonces mi correo. Por si necesitan, por si más adelante tienen alguna pregunta o algo, por ahí con gusto se las voy a responder. También les voy a dejar porfa la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen, no se demoran nada. Y el canal de YouTube donde estará subido esta grabación para que puedan mirarla y puedan compartirla también.
Si no tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, profe, chicos, entonces acá hasta llegó la capacitación. Si no tienen alguna pregunta, muchas gracias por haber asistido. Jessica, muchas gracias. Profesora Jessica, muchas gracias. Muchas gracias a Y los ustedes. compañeros jóvenes. Entonces, nos vemos el jueves, la actividad del jueves que ahí les puse en el grupo del WhatsApp. Listo, profesora Jessica, feliz tarde y Feliz resto de tarde. compañeros. Que Recuerden estén la muy bien. evaluación, porfa. Hasta luego. Bueno, hasta luego, feliz tarde. Feliz Gracias. tarde. No jóvenes, feliz tarde.